Bendiciones, bendiciones familia. Dios le bendiga, Dios le guarde en este hermoso día que el Señor nos regala. A Él sea la gloria y la alabanza por todo lo que nos permite disfrutar de cada nuevo día que nos da. Varios días con la temperatura en esta zona de la tierra de la Florida, bien frío. Así es que teníamos muchos días que no nos sentábamos acá debajo del árbol a compartir un video o a estudiar o hacer algo acá porque estaba bastante frío y hoy está un poquito caliente, pero de todos modos está la temperatura que sube y baja, y así hemos estado en las últimas semanas. Estos suscriptores míos son tremendos, manda mensajes. Oiga, hermana, oiga, pastora, el mensaje. Y le escribo yo a uno, me escribe uno y le digo yo, ¿qué mensaje? El mensaje que dijo que nos iba a compartir del sueño, de lo que el Señor les reveló, de que viene para este año, de que dijo que nos iba a compartir un video. Y yo me río y yo decía, Dios mío, pero qué tremendos son ustedes. Entonces ayer me llama otra de las suscriptoras y me manda un mensaje. Y ayer me llamó otra y me dice, ¿y el video para cuándo? Digo yo, pero ustedes son tremendos. Es algo que estaba, muchas veces hay personas que dirían, es que se enganchan en la misma ola de los demás, porque como eso es lo que están predicando en las redes sociales, pues se enganchan en la ola de lo que está a la moda, de lo que se está usando, lo que dicen los profetas, lo que dice este, lo que dice aquel. Pues vamos a inventarnos lo mismo para engancharnos en la misma ola y movernos en el mismo ritmo, pero no entienden que no se trata de engancharse en la ola de nadie, no se trata de imitar a nadie, sino que, como mismo dice la palabra en Corintios, el espíritu es el mismo. Y muchas veces vemos mensajes que el Señor nos pone para predicar en las redes sociales y yo me río cuando el mismo día, los 2 o 3 días, yo escucho hombres de Dios, mujeres de Dios, predicando el mismo mensaje, hablando en la misma línea que estábamos hablando. Y uno dice, gracias Espíritu Santo porque me estás confirmando la palabra que me diste. Pero el que no está en el Espíritu, que está en las cosas de la carne, lo que puede decir es, eso fue que copió el mensaje y punto. Pero no entienden que el Espíritu es uno solo, el Espíritu es el mismo. Y hay algo que yo comentaba el otro día en las transmisiones, y es de un sueño que yo tuve, una visión bien fuerte entrando el 2020. Eso fue a los primeros días de enero del 2020. Recordemos que es imposible olvidar lo que pasó en el 2020, lo que pasó con la pandemia, lo que pasó a nivel mundial. La humanidad fue sacudida literalmente. Eso es algo que hay un antes y un después en la vida de cada persona en cuanto al 2020 se refiere al 2020. Entonces yo recuerdo que para ese tiempo del 2020 yo tenía apenas unos añitos que había aceptado al Señor y no tenía el nivel de conocimiento, de madurez, se podría decir. Y le conté ese sueño a mucha gente que no debí contárselo, porque primero no creían en los sueños, no creían en las revelaciones, no creían que Dios habla a través de sueños y visiones. Entonces cuando tú estás en ese mover y Dios te usa en esa clase de dones y hay personas que no creen en eso, pues tú literalmente estás perdiendo el tiempo, porque esa persona no va a entender lo que tú le estás diciendo porque está en la carne y tú estás en el espíritu, y no, las cosas de la carne y la del espíritu no. Un carnal no va a entender lo espiritual, ni un espiritual lo carnal. Y a veces no se trata de que sean carnal, sino que no creen en lo que no manifiestan, como yo decía el otro día. Si yo no opero en sueños ni visiones, pues yo no creo en eso y punto. Entonces no debería funcionar así. Pero a lo que voy es que en esa ocasión, yo recuerdo que lo compartí con varias personas, pero no fueron las personas indicadas. Recibí burlas, recibí señalamiento, recibí un bullying bien fuerte, porque hasta me decían, no, esta es la que más ve. En una ocasión recuerdo que una persona me dijo que yo tenía que orarle mucho al Señor y ayunarle para que Él me revelara, porque esa persona me dijo que sentía que lo que yo estaba viendo no venía de parte de Dios, sino del diablo.
Y ya usted sabe cómo yo me puse, me indigné, porque en esos tiempos yo estaba recién llegando al Evangelio, tenía poquito tiempo. No solo llegando al Evangelio, porque ya tenía, como siempre le testifico, tenía un tiempito ya en mi casa que el Señor estaba bregando conmigo literalmente, mediante su Espíritu Santo, pero estaba con poquitos meses de llegar a la iglesia y empezar a congregarme y empezar a recibir esa clase de ataques de personas ya con años en el Evangelio. Pues yo no entendía qué era lo que pasaba, yo no entendía por qué me trataban así, yo no entendía por qué me señalaban de esa forma y hasta me tildaban de media loca. Y yo recuerdo que cuando ese sueño que el Señor me dio, voy a contar rapidito, por encimita qué fue lo que pasó, porque fue algo bien largo, fue algo bien tremendo. Yo recuerdo que yo vi que yo estaba manejando una guagua que mi hija tenía, que fue la guagua que ella tuvo el accidente, que por poco se me mata, el Señor me la protegió, la gloria y la honra para Él, y esa guagua fue pérdida total, se desbarató completamente, que así que fue que mi hija literalmente tocó fondo y aceptó al Señor. Eso ya hace 4 años de eso. Y yo andaba en esa guagua, y yo recuerdo que cuando ya andaba en la guagua, ya andaba manejando, había un stop, yo me paro en el stop, cuando yo me paro, yo veo ese ser del otro lado de la calle, a la esquina contraria. Cuando yo lo veo, él tenía unos guantes de cuero, color negro, estaba todo vestido de negro, tenía botas negras, yo recuerdo que tenía unas botas como si fueran estas botas de construcción, las Timberland, estas que se usan de construcción de los hombres. Él estaba todo vestido de negro, tenía guantes de cuero así de negro. Y a mí me llamó la atención porque aquí en la Florida no hace un frío tan tremendo para uno ponerse, a llegar al extremo de ponerse guantes de cuero para protegerse. Eso ya se usa en el norte. Entonces él tenía un abrigo como de estos, negro, y él tenía esto que aquí en los Estados Unidos le dicen hoodie, y él tenía el hoodie puesto, tapaba la cabeza así, que nada más le quedaba el hueco de acá. Cuando yo lo veo, lo que me llamó la atención es que él estaba flotando en los aires, como a 3-4 pies del piso. Estaba flotando. Y yo reaccioné como cuando tú miras algo y lo miraste, volteaste, y después como que en tu mente tú reaccionas y dices, oh my God, ¿qué fue lo que vi? Y volteé otra vez. Cuando yo lo miro, yo estaba parada en el stop. Y yo lo miro, que yo veo que venía flotando, él venía rápido flotando en el aire hacia mí. Cuando yo le miro, estaba a una distancia ya cercana, enfrente de la guagua. Yo le miro el rostro. Entonces el rostro que él tenía era literalmente el hoodie que tenía puesto, el abrigo, pero aquí en el rostro estaba totalmente negro. No tenía rostro, estaba literalmente el espacio negro, como cuando uno lo ve en las películas antes, cuando uno veía películas de terror. Entonces cuando yo lo vi, yo reaccioné, yo me asusté. Después fue que conocimos literalmente, yo entendí por qué el Señor me mostró ese personaje, porque luego a la pandemia se le dio el nombre del enemigo sin rostro, y yo no entendía por qué él no tenía rostro. Yo decía, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Hasta que después escuché cuando le decían a la pandemia el enemigo sin rostro. Él se acercó a la guagua. Cuando él se acercó a la guagua, a mí me dio tanto miedo, porque le digo que eso hace muchos años ya, eso hace ya casi 5 años, casi no, literal hace 5 años, porque fue en enero, fue en los primeros días del año 2020, del año 2020. Entonces él se acercó, cuando él se acercó a mí, enfrente de la guagua, a mí me dio tanto terror verle el rostro, que no tenía rostro, verle el espacio así vacío negro, que yo cerré los ojos y yo apreté el volante. Cuando yo cerré los ojos, que apreté el volante, yo decía, ay Dios mío, Señor, ¿qué es lo que estoy mirando? Yo sentí literalmente como el cristal de mi lado del conductor se bajó. Literalmente se bajó el cristal. Cuando el cristal se bajó, yo dije, ay Dios mío, Señor, está ahí, está ahí. Yo le podía sentir en mi oído, yo podía sentir en mi lado de esta cara, de mi rostro, yo podía sentir la respiración de tan cerca que estaba de mí. Yo solo le dije, tengo mucho miedo. Yo sé que el Señor te mandó a darme un mensaje, porque el miedo que yo siento de ti, yo sé que no viene de las tinieblas, tú vienes del Señor a darme un mensaje, pero tengo mucho miedo para verte, así es que dame el mensaje y vete. Yo recuerdo que solo le dije así. Cuando yo le dije así, él subió el cristal otra vez, y yo dije,
Ay, qué alivio, parece que se va ahí. Respiré hondo. Y ya cuando iba a abrir los ojos, él estaba sentado del lado del conductor, adentro de la guagua, al lado mío. Cuando yo sentí literal su respiración, que yo sentí la influencia, sentí la presencia al lado mío, yo me puse más nerviosa todavía. Y él me dijo, ¿tú estás segura que tú estás lista para ver lo que yo te voy a mostrar? Ay, Dios del cielo, yo di un brinco de la cama, yo desperté. Yo di un brinco de la cama, yo me asusté, yo desperté a mi esposo con el brinco que di de la cama. Are you okay, baby? Sí, yo estoy bien, no te preocupes. Yo me fui para afuera del cuarto, yo empecé a orar, yo empecé a interceder y le empecé a pedir al Señor que me diera valor, que me diera fortaleza para ver lo que Él me iba a mostrar, porque yo sabía que desde que regresara a la cama, porque ya eso es normal en mi vida, yo iba a entrar a la misma posición en el sueño donde quedé. Yo lo sabía. Entonces me empecé a pedir al Señor que me diera fortaleza para lo que yo estaba viendo, para que pudiera soportar lo que yo estaba viendo. Cuando yo entré, que dormí, yo me volví a dormir y yo entré literal a la misma parte donde yo había quedado del sueño. Ese personaje estuvo conmigo, caminó conmigo y me mostró tantas cosas. Me mostró muchos muertos, me mostró muchos asaltos, muchos suicidios, me mostró mucha gente muerta, me mostró cómo las personas no se preocupaban uno por el otro, me mostró familia completa. Me pasó por un árbol. Yo recuerdo que había un árbol donde yo vi una familia completa colgada, ahorcada en el árbol. Eran el esposo, la esposa y 2 niños, un varón y una hembra. Estaban los 4 ahorcados. Yo vi cómo habían personas, enfermeros, una señora estaba maltratando niños en el laboratorio. Yo vi cómo había un hombre que tomó una arma y se disparó. Y yo vi cuando el arma disparó literalmente y el hueco se le hizo de este lado del cerebro a este otro lado. Y fueron tantas cosas las que yo vi que yo decía, Dios mío. Repito, lo conté a las personas equivocadas, los conté a muchas personas que se supone que para que me ayudaran a orar, y lo que hicieron fue todo un show del sueño, todo un señalamiento, toda una burla. Y desde ese momento yo entendí que no a todo el mundo se le cuentan los sueños, no todo el mundo está listo para ver lo que tú ves, no todo el mundo está listo para entender las cosas que son del espíritu y que para mucha gente son locura, porque la palabra lo dice, que esto es locura para los que se pierden. Y no estoy hablando de personas que no conocen del Señor, estoy hablando de dentro del Evangelio, estoy hablando de dentro de la iglesia, de cómo no creen en las cosas espirituales muchas veces. Voy con lo de este año. En este año yo le dije, Señor, ¿qué es lo que hay en los aires? ¿Qué es lo que se mueve? Porque yo sé que el ataque que hay, la opresión de la tiniebla en los aires que se siente, el que es espiritual, el que está conectado al trono de la gracia, el que tiene costumbre de orar, un hábito de oración, un hábito de ayuno, un hábito de estar leyendo la palabra, de estar conectado al trono de la gracia, sabe que lo que se está moviendo en los aires es fuerte. Las mujeres, los hombres que son intercesores, que están parados en la brecha, que están como atalayas, saben perfectamente de lo que yo le estoy hablando. Entonces le dije al Señor, Señor, ¿qué es lo que hay? ¿Qué es lo que se mueve en los aires? ¿Por qué se siente tanta opresión? ¿Por qué se siente tan fuerte, tan pesada la atmósfera? Muéstrame qué es lo que está pasando, qué es lo que se ve, qué es lo que viene. Porque sé que para este año 2025 viene algo fuerte. Yo recuerdo que el mismo 31 de diciembre estaba compartiendo con mi familia, estábamos con mis hijos, estábamos acá afuera, ellos compraron unos fuegos artificiales, yo no me sentía bien, compartí con ellos, pasamos un rato agradable, después nos acostamos después de las 12 de la noche, llamé a mi familia para República Dominicana, hablamos por video, nos reímos, disfrutamos, hicimos una comida acá con mis hijos, con mi esposo y todo bien, me acosté. Yo recuerdo que cuando yo me acosté, yo le había dicho al Señor hacía varios días que me revelara lo que estaba pasando. Literal, yo empecé a ver cómo los Estados Unidos, principalmente los Estados Unidos, entró en un caos total. El caos era tan fuerte que hasta se cayó la línea de internet, de teléfono, de todo. Y yo estaba preocupada porque mi familia, yo sabía que estaba preocupada por mí y no me podía comunicar con ellos. Y yo decía, Dios mío, como mi mamá y yo tenemos una conexión tan fuerte en el espíritu,
conéctame a su espíritu para que tú le digas que nosotros estamos bien. Le decía yo al Señor. Yo recuerdo que yo empecé a ver tantas personas muertas en la calle. Empecé a ver cómo de forma literal se armó lo que normalmente se llama la ley de la selva, que el más fuerte sobrevive. La gente se empezaron a matar, se empezaron a buscar armas. Recuerdo que en el 2020 eso fue algo también que se vio, como las personas empezaron a comprar armas de fuego para tenerla en sus casas para defenderse, porque era tanta la locura de lo que estaba pasando que la gente estaba desquiciada. Entonces eso yo veía en esta visión, como la gente empezó a desquiciarse, empezó a atacarse uno con otro, y era como la ley del más fuerte sobrevive. La gente se mataban uno con otro, era como que para que tú me mates a mí, mejor te mato yo. Se mataba con armas de fuego, se mataban a golpes, asaltaban, robaban, se metían a las casas, robaban las pertenencias. Era tan fuerte lo que yo estaba viendo, que al igual que el otro sueño, llegó un momento que yo empecé a ver tantas cosas, tantas personas sangrando, tantas personas heridas, tantas personas siendo lastimadas, cayendo muertos en las calles, que yo literal desperté, igual que en el otro sueño, desperté muy consternada con todo lo que estaba viendo. Yo nada más decía, Dios mío, cuando desperté, ten misericordia, Señor, ten misericordia, dame fuerzas para ver lo que tú me vas a seguir mostrando, porque yo sé que cuando me duerma, igual que en el otro sueño, porque eso es algo muy normal en mi vida, que siempre me pasa, que termino despierto y es como si el Señor me diera un break. En algunos sueños me diera un chancecito de descansar, de respirar, de orar, de conectarme nuevamente en el espíritu para entrar nuevamente al sueño y poder resistir lo que Él me va a mostrar nuevamente. Yo sabía que iba a pasar así, empecé a orar, a interceder, a pedir misericordia y que el Señor me diera la fortaleza para lo que iba a ver. Yo entré nuevamente al sueño cuando me dormí, en la misma área donde había quedado. Empecé a ver personas muertos, personas persiguiéndose, personas matándose, personas literal quitándole las pertenencias. Las personas no tenían respeto ni por los muertos, había muertos en las calles, muertos en lugares así, y ellos pasaban y hasta revisaban las pertenencias de los muertos, les revisaban los bolsillos, les quitaban las cosas y seguían caminando como si nada. Yo escuché, se me permitió ver una conversación, escuchar una conversación, verlo, las personas que eran y escuchar la conversación. Estas personas eran 3 científicos y cuando ellos estaban hablando, ellos decían, uno de ellos le decía a los otros 2, todo lo que está pasando es por mi culpa. Y los otros le decían, ¿cómo que por tu culpa? ¿Qué pasó? Y él dijo, lo que pasa es que este es un plan piloto que yo iba a implementar en caso de que la humanidad estuviera en peligro de muerte, en peligro de eliminación total de la humanidad. Pero me descubrieron y me obligaron a implementarlo, dijo él. Los otros 2 le preguntaban que de qué él hablaba. Entonces él dijo que había un plan. Recuerden que estamos en las redes sociales, no podemos hablar con tanta claridad. Había un plan para eliminar lo más que se pudiera, para que esas criaturas que fueran eliminadas dejaran todas sus pertenencias y especialmente la parte económica, para que las que quedaran, las criaturas que quedaran, pudieran disfrutar de todo lo que los demás dejaron. Entonces era como un plan de reducción de personal, como pasa en las compañías. No sé si me entienden, es para que me entienda hablándole, para no decirlo de forma literal. Era como un plan de cuando las compañías, por ejemplo, están en reducción de personal porque tienen problemas económicos, tienen problemas de mucho personal, que vienen y tiran esa orden a los managers, a los supervisores. A mí me tocó hacerlo muchas veces en una compañía donde trabajaba, donde literalmente tú tenías que decidir de los empleados que tenía quién se va y quién se queda, porque había que hacer reducción de personal y te daban una lista de tal departamento, de tal área, tienen que ser tantas personas y tú tenías que hacer tu cálculo y ver quién se va y quién se queda. Entonces esa era la conversación que yo tenía. Después yo veo cómo habían autobuses recogiendo personas, pero no era cualquier persona, sino que esos autobuses recogían personas con una lista en la mano. Y esa lista que tenían, ellos decían bien claro los nombres y todo.
Y el personaje que siempre anda conmigo, que en el otro sueño es el mismo personaje que me acompaña en todos mis sueños, en todas mis cosas, que me va informando, me va mostrando en los sueños, me va diciendo las cosas. Ese personaje siempre me habla, siempre está a mi lado, siempre me va guiando, pero él no me habla, literal. No sé, para la persona que crean que estoy loca, pues adelante, pueden creerlo. Me habla a mi espíritu. Yo escucho lo que él me está diciendo y lo que me va mostrando, me lo va diciendo en el espíritu. Y yo podía entender como él me decía que había una lista bien grande de personas, pero que en esa lista solamente estaban los nombres de las personas que calificaban con la mayor cantidad de millones en sus cuentas bancarias. Así como lo escucha. Entonces yo decía, wow, están conservando personas específicas. Entonces habían unos barcos fuera de los Estados Unidos en alta mar, donde ellos lo iban a llevar. Estaban recogiéndolos en autobuses. Pero el lío más grande se armó, el problema más grande se armó, para que los que no son dominicanos y no entiendan la palabra lío. El problema más grande se armó, el alboroto, se armó cuando las personas que estaban alrededor se daban cuenta que andaban buscando a personas específicas por listas y por nombre en los autobuses. Cuando ellos se dieron cuenta, empezaron a atacar los autobuses. Empezaron a atacar. Y no solo empezaron a atacar, sino que mataban a las personas que estaban en los autobuses, la bajaban y se subían ellos. Y tomaban control de los autobuses como para hacerse pasar por esas personas, porque descubrieron cuál era el truco. Habían muchas muertes, había mucho alboroto, había mucho corre y corre. Había gente que ya yo lo veía que estaba en las calles, literal, que ya colapsaban en las calles porque habían recibido tanto golpe, tanto maltrato. Habían personas que estaban heridos, había personas heridos de bala, había personas heridos a golpes, había personas que, wow, ya no soportaban más en la calle y se desplomaban y ahí caían muertos. Y así sin respeto ni nada, las personas iban y le chequeaban los bolsillos, le chequeaban y le robaban sus pertenencias. Era como tan frustrante todo lo que yo estaba viendo. Era como tanto desastre, como tanta locura, tantas familias huyendo. Yo recuerdo que había un bebé llorando en el piso y ese bebé estaba como un año y pico. Y él estaba que se paraba, pero no caminaba mucho, porque era un bebé todavía, un año y pico, no sé, algo así. Y él estaba todo sucio, estaba tan sucio, parece que tenía tanto tiempo ahí en la calle tirado. Y él lloraba y decía, mamá, 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 y levantaba los brazos para que alguien lo cargara. Yo veía tanto desastre, tanta frustración, tantas personas corriendo de un lado para otro, tantas personas gritando, tantas personas siendo insensible a lo que pasaba con el otro. Yo veía cómo las personas le pasaban por el lado al bebé, a los niños, lo ignoraban, seguían tratando de salvarse ellos mismos, no se preocupaban por ayudar a nadie ni por salvar a nadie. ¿A qué viene todo esto? Y sé que el video se ha alargado un poquito. Una disculpa por eso, porque normalmente no hago video tan largo, ustedes lo saben. Pero lo que pasa es que nosotros a veces estamos como humanidad, como iglesia, como evangelio de Jesucristo. Estamos en un letargo, estamos dormidos literalmente. Estamos como no sintiendo en el espíritu, no conectados en el espíritu con lo que se está moviendo en los aires, no conectados en el espíritu. Como que ya hay muchas cosas que se volvieron normales en la vida de las personas. Como que, en California hay un fuego, han muerto muchas personas, whatever, como dicen los americanos, un fuego. Se quedan en su casa y se quedan sin casa, pues está bien. Se murieron unas cuantas personas, sí, está bien. Como que ya todo lo tomamos como tan a la ligera, todo lo tomamos normal. Pueden haber situaciones de guerra, pueden haber situaciones de tanto caos en la humanidad, de tantas situaciones difíciles porque está pasando el pueblo de Dios, de tantas situaciones que está pasando la humanidad en general. Pero ya estamos en un periodo de tanta falta de empatía, tanta insensibilidad, donde así como yo veía en mi sueño, ya hay muchas personas que
quieren sobrevivir ellos y todo lo demás ahí a ver cómo te las arreglas tú. Porque yo estoy bien, mi familia está bien y eso es lo que importa. Ya si tú estás bien o no estás, ya ese es tu problema. Arréglatela tú como puedas. Entonces, este video lo quise hacer. Me tardé muchos días para hacerlo, porque estaba pidiéndole al Señor, sentía si lo hacía, si no lo hacía, Señor, dirígeme si lo hago, si no lo hago, porque no quiero, como dije al principio, que se tome como que, se está montando en la ola de lo mismo que están diciendo los demás y punto. No, no se trata de eso. Quiero hacer un llamado a las personas que están en mis plataformas digitales, tanto en YouTube como en Facebook, en Instagram, en TikTok. Un llamado a la humillación del pueblo de Dios, un llamado a los intercesores que se activen, un llamado a los sacerdotes, a las mujeres de guerra, un llamado a que despertemos literalmente y empecemos a pedir misericordia por lo que viene, que empecemos a humillarnos ante la presencia y decirle, Señor, ten misericordia, activa tu misericordia en tu pueblo, activa protección. Algo que me pasó a mí en el 2020 es que cuando yo tuve ese sueño, yo me dio mucho miedo. Yo decía, Señor, y si viene algo que va a pasar, ahí empezaban ya los rumores de lo que estaba pasando en la China, ya estaban cerrando todo, el virus se estaba expandiendo, empezó toda esta locura, todo este corre-corre. Entonces yo estaba en una situación de preguntarle al Señor, como que me dio miedo para ese tiempo. Yo le decía, Señor, ¿y qué va a pasar? ¿Y qué vamos a hacer? Y Señor, cuida a mi familia, Señor, protégenos, Señor, cúbrenos con tu sangre santa. Y yo recuerdo que no pasó ni una semana de yo haber tenido ese sueño cuando yo empecé a orar para decirle al Señor que cubriera, que levantara vallado alrededor de los míos, alrededor de mi familia. No pasó ni una semana cuando yo tuve una visión, despierta estaba yo no estaba dormida. Yo tuve una visión donde un ángel llegó aquí a mi casa. Cuando yo lo vi que llegó, ese ángel tenía como el tamaño de 5 o 6 hombres normales. Era enorme, enorme. Precisamente yo estoy acá, que si ven la parte de la casa, de esta zona donde estoy, hay una parte acá. Acá está la parte del frente, la parte de la calle. Por ahí está la entrada al garaje y ahí está la entrada para subir para la puerta del frente. Yo estoy acá debajo de la mata, donde siempre le digo que estoy. Y acá, ahí detrás, está todo mi patio. El ángel estaba parado exactamente aquí, en el medio de esta reja. Exactamente ahí, en el lado de adentro. De ese lado, en la parte de atrás, está la piscina, está el jacuzzi y está el patio así, el pavimento del patio. Entonces él estaba del lado de adentro, en esa parte de ahí, justo en el medio de la reja de acá. Cuando él estaba ahí, que yo lo veo, yo dije, oh Dios mío, yo me sorprendí porque el árbol tú lo puedes ver lo grande que es, y era mucho más grande que el árbol hasta allá arriba, era enorme, era un ser enorme. Cuando yo lo vi parado, yo no me asusté, yo no me sorprendí, sí, claro está, porque estoy hablando de hace mucho tiempo, ya hay cosas que para mí son normales, pero para ese tiempo no lo era. Entonces yo recuerdo que me sorprendí un poquito, como que, oh my God, sí es un ángel. Y él abrió unas alas tan enormes, porque él no pisó tierra, él estaba como a 2 o 3 pies de la tierra, él estaba flotando en el aire. Y tenía sus alas extendidas. Las alas eran tan grandes, las alas, que yo la podía ver literal, las plumitas de las alas, como si yo lo estuviera viendo en 3D, en alta dimensión. Ese ser me habló a mi espíritu, no me habló con palabras, como siempre digo. Él me habló y me dijo, me enviaron a traerte una protección especial. Cuando él dijo así, de detrás de sus alas así, salieron las 2 manos. Y él hizo así a las 2 manos. Le hizo a la derecha y a la izquierda a las 2 manos así. Cuando él le hizo así a las manos, de sus manos, de acá, de su palma de sus manos, de ahí salieron un rayo de luz color verde, pero hermoso. Y ese rayo de luz, desde ahí donde él estaba,
él lo extendió las dos manos, una a la derecha y una a la izquierda, y de las dos manos, la palma de la mano, salieron unos rayos de luz que le dieron la vuelta. Yo lo podía ver cómo le daba la vuelta completa a la propiedad, a mi casa, a la propiedad completa le daba la vuelta. Y él, literal, yo lo entendí cuando él me dijo, me enviaron a traerte esta protección. Hizo así, la luz se encendió todo alrededor, así. Yo la podía ver. Era verde, pero eran como un verde lumínico, como un verde fosforescente. Y yo, desde ese día tuve tranquilidad, porque yo dije, gracias Señor, porque enviaste una protección a mi casa, enviaste una protección especial a los míos. Entonces, eso te digo en este momento, empieza a ser vallado alrededor de tu casa, empieza a cubrir tu familia, tu casa, tus hijos, tu esposo, tus pertenencias, empieza a cubrir todo con la sangre del Cordero, empieza a declarar palabras sobre tus hijos, empieza a declarar protección, empieza como atalaya a pararte en la brecha y a declarar palabras a favor de los tuyos, porque vienen momentos difíciles, vienen tiempos difíciles, y el que no esté arraigado en la roca fuerte que es Cristo Jesús va a estar en dificultades, va a estar en problemas. Levanta vallado alrededor de tu familia, levanta vallado alrededor de tu casa. Una cosa que le digo ya para despedir esta transmisión, este video, no preste atención a los comentarios, al comentario de las redes sociales. Siempre que subo este tipo de videos, o ya con todos, ya estoy acostumbrada. A veces tengo que borrar comentarios para no causarle daño a personas nuevas cristianas que se conectan, personas que no no entienden por qué atacan de esa forma, no entienden por qué utilizan vocabulario a veces inapropiado. He tenido que bloquear personas, el otro día estaba en una transmisión en vivo y mi hija tuvo la suerte que ella estaba ahí, vio de una vez una mala palabra que un hombre puso que literalmente lo bloqueó. Entonces, eso te digo, mantén tus ojos puestos en Jesús, en el autor y consumador de nuestra fe. No te distraigas con que si me creen, con que si no me creen. Si yo tuve el valor de hacer este video y no me importa lo que crean, ni me importa un pepino, como dicen en mi país, me catalogaron de loca la otra vez porque esta vez no pueden hacerlo. Entonces, no estoy pendiente a eso. Yo estoy simplemente en dar el mensaje que el Señor me dio, para que de la misma forma que yo estoy siendo advertida para cubrir mi casa, protegerla, cubrirla con la sangre del Cordero, tú puedas hacerla con la tuya. Porque esta es la intención de este video, que estemos listos, que estemos apercibidos, que estemos preparados, que estemos parados en la brecha en todo momento como atalaya de nuestra casa, cubriéndolo con la sangre del Cordero y declarando esa protección que el Todopoderoso tiene para nuestras familias. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde en este hermoso día. Comparte la transmisión con alguien más para que esa persona pueda también implementar lo mismo, hacer lo mismo que tú estás viendo. No sé si yo me río porque no sé si alcanzan a escuchar. Es algo que está pasando en esta área. Muchas personas piensan, eso es locura, eso es. La naturaleza advierte de lo que viene. Te voy a mostrar cómo han estado los cielos en estos últimos días en esta zona, mira. No sé si alcanzas a escucharlo porque tengo el micrófono puesto, tengo el aparato puesto, el Bluetooth. Mira, no sé si alcanzas a verlo. Mira, hasta en la parte de arriba de mi casa, mira. Todos esos puntos negros que tú ves en el cielo y todo ese escándalo que tú escuchas, mira, esos son cuervos. Así de alborotado andan esos animales en las últimas 2 semanas aquí en esta área. Mira. Para la gente que dice que la naturaleza no percibe lo que se está moviendo en los aires, y hay tantas personas que están en un letargo espiritual que literalmente no ven que algo se aproxima. Apercibidos, parados en la brecha. Dios te cuide, Dios te guarde, que el Todopoderoso te cubra y cubra tu casa en el nombre de Jesús. Amén y amén.